El Evangelio al día. Una cita diaria con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Hoy 26 de agosto la Iglesia celebra la memoria de varios santos. Yo he escogido dos, uno español y otro italiano. En primer lugar, Teresa de Jesús, Jornet Ibars, que fue la fundadora del Instituto de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En este momento de nuestra pandemia, donde hay esa gran preocupación por nuestros ancianos y por nuestras residencias, es digno de destacar esta terciaria carmelita que decidió entregar completamente su vida a los ancianos más desfavorecidos, llegando a fundar en vida 103 asilos. Es considerada la patrona precisamente de los ancianos desvalidos y fue canonizada en 1974 por el Papa Pablo VI. Es también hoy la memoria del beato Giacomo Bevagna, fraile dominico del siglo XIII, gran predicador, del que se cuentan muchas tradiciones y milagros, como sobre todo el del Cristo crucificado. Cuenta la tradición que estando Giacomo en oración, pues sintió que por sus muchos pecados Cristo no iba a poderle otorgar la salvación eterna. Y se cuenta que milagrosamente entonces del crucificado surgió una gran efusión de sangre de sus 5 llagas y una voz que le dijo: Giacomo, yo te perdono todos tus pecados y te aseguro la salvación. Dicen que desde ese momento sus fuerzas se recobraron y continuó sus predicaciones hasta la avanzada edad de 81 años. El Papa Clemente X confirmó su culto en 1672, sobre todo en su ciudad natal, Bevagna, donde se conservan sus restos. El Evangelio de hoy. De San Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Los exégetas denominan a estas invectivas de Jesús contra los fariseos los ayes y suponen una llamada de atención, como hemos estado viendo, a
la hipocresía de quienes se sentían representantes de Dios. Y Jesús los llama ahora sepulcros blanqueados. Y volvemos a indicar sobre todo ahí, y concretamente con este ejemplo, la gran podredumbre de un corazón muerto, como era el que tenían estas personas, y como es también el que muchas veces también quizá nosotros mismos manifestamos cuando realmente no somos capaces de hacer lo que predicamos con la palabra. Hay otra cuestión en este mandamiento que es la de levantar los mausoleos, muchas veces para acallar a personas que nos han resultado pues molestas, como le pasaba a los padres de estos fariseos. En el fondo, lo que estamos viendo ahí es una casta corrupta que no es capaz de abrirse a Dios y tampoco al prójimo. Y nosotros, la verdad, solo tiene un camino, que es el amor. Y es un camino que implica y llena toda la vida. Como decía Jesús en otra ocasión, solo el que es de la verdad conoce mi voz. Acuérdense del diálogo con Poncio Pilato, que dudaba de que existiese una verdad. Nosotros tenemos que tratar de escuchar la voz del corazón, que es la voz de Dios, la voz que está viva en nuestro interior y que ella de verdad nos haga vivir. Y por último, el relato, conexionado con el santo, mejor dicho, la santa del día. Se llama el tazón roto. En la antigua China había un hombre que vivía con su mujer, su hijo y su anciano padre. El abuelo, ya muy mayor, no podía evitar que sus manos vacilaran y temblaran, razón por la cual desparramaba la comida cada vez que se sentaba a la mesa y rompía con frecuencia su tazón de arroz. Un día la esposa le dijo al marido: «A tu padre siempre se le cae la comida y pone la mesa hecha un asco. Ya no aguanto más. Me revuelve tanto el estómago que no puedo tragar ni un grano de arroz». «Pero es tan viejo el pobre. ¿Quién lo cuidará si no somos nosotros? Después de todo, él fue quien me crió y me educó», dijo el marido. Sin embargo, la esposa no compartía sus sentimientos y continuaba insistiendo en que había que hacer algo. El marido, presionado, estuvo de acuerdo en que se sentara en una mesa apartada y usara un tazón barato y algo dañado. Una tristeza honda embargó al abuelo, pues notaba que le trataban como a un extraño, pero nada podía hacer por remediarlo. El nieto, que ya se daba perfecta cuenta de todo lo que pasaba, un día se acercó a su abuelo y le dijo: «Abuelo, ¿me harías un favor?». «¿Qué quieres que te haga? Dime». «Mira, esta noche mientras cenas, ¿podías romper a propósito tu tazón de arroz?», preguntó el chico. «¿Pero por qué quiere que hagas eso?». «Espera y verás, te haré feliz y podrás sentarte con nosotros otra vez». El abuelo se preguntaba qué se traía entre manos su nieto. Sin embargo, decidió hacer lo que le pedía. Al llegar la hora de la cena, el abuelo, como de costumbre, ocupó su mesa separada, provista de su tazón viejo y desportillado. Cuando su hijo y su nuera no lo miraban, dejó caer el tazón. Al oír el golpe contra el suelo, la nuera se puso en pie dispuesta a organizar una escena. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el chico, su nieto, dio un salto. Se acercó al abuelo y le dijo: «Abuelo, ¿por qué has roto ese tazón? Lo quería guardar para cuando mis padres se hicieran viejos y tuvieran que comer en esa misma mesa separada en la que comes tú».
El marido y la esposa se calmaron al instante, porque se dieron cuenta de la tontería que habían cometido. Al día siguiente, el abuelo se sentó a comer a la misma mesa que el resto de la familia. Y nada más por hoy. Buenos días.